Todos queremos que los niños tengan una buena imagen de sí mismos, que estén orgullosos de quiénes son y de sus habilidades. Y para hacer esto muchas veces lo que hacemos es festejar cada cosa que hacen, hacerles ver lo que hacen bien, ensalzar sus virtudes, festejar y exagerar incluso cada pequeña cosa que hacen. Pero esto puede ser contraproducente. Es contraproducente porque ellos están creando su autoimagen en base a lo que ven reflejado de nosotros. Es decir, cada cosa que decimos, que hacemos con ellos, les está diciendo cómo son, está influyendo en cómo se ven a sí mismos. Entonces, cuando nosotros ensalzamos sus virtudes, hablamos mucho de lo maravilloso que son y de lo que hacen bien, pero minimizamos y dejamos de lado sus defectos y sus errores, entonces los niños no se crean una visión realista de sí mismos, sino que creen que todo lo hacen bien y que merecen esos elogios constantes. Lo que pasa con estos niños es que frecuentemente empiezan a querer ocultar sus errores, quieren ocultar sus debilidades, porque éstas no los hacen estar a la altura de nuestras expectativas. Sienten que tienen que ser perfectos para nosotros. Ponemos sobre ellos un peso muy grande de tener que ser perfectos. Entonces, por supuesto, no quiero que veas mis imperfecciones, no quiero que veas lo que me sale mal, porque no me siento valioso si te das cuenta de esto. Entonces creamos niños que se vuelven muy presumidos, quieren enseñarle a todo mundo lo que hago bien, y al mismo tiempo niños que menosprecian los logros de los demás porque se sienten amenazados, sienten que los logros de los demás minimizan los suyos. Otra cosa que hacemos muy comúnmente es que cuando les hacemos ver sus errores, lo hacemos con mucho enojo, lo hacemos regañándolos, incluso a veces humillándolos. Y entonces los niños sienten qué mal es esto de equivocarme, qué feo se siente cuando los demás se dan cuenta de mis debilidades. Y entonces, por supuesto, las trato de ocultar más. Lo que queremos lograr es que los niños se den cuenta que se pueden equivocar, que se vale que a los otros les hagan las cosas mejor que a ti, que puedes perder y no pasa nada. Eso no habla de quién eres, no modifica quién eres en esencia ni cuánto vales. Para ser humildes necesitamos sentir esas debilidades. La humildad es un valor que habla de saber cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis debilidades y actuar en consecuencia. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis debilidades. ¿Y cómo se va a enterar un niño de cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Cómo se va a enterar de cuáles son mis debilidades internas? Esto es muy fácil. Es algo que la vida les va enseñando si nosotros se lo permitimos. Cada vez que un niño se quiere subir a un árbol, cada vez que quiere hacer un dibujo precioso, cada vez que quiere aprender un nuevo paso de baile, en fin, cada vez que un niño se pone un reto y lo quiere hacer, va a aprender si es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo. Cuando sí es capaz de hacerlo, ese disfrute, esa satisfacción consigo mismo es la mejor recompensa. Pero cuando no es capaz de hacerlo, esa frustración, ese sentimiento tan desagradable del que no pude hacer lo que yo quería, las cosas no salieron como yo me había imaginado, esa sensación tan fea es lo que nos va a enseñar cuáles son nuestras limitaciones. Y a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo permitirle sentir esa frustración, ver cómo está queriendo hacer una torre que se le sigue cayendo. Nos cuesta mucho trabajo no llegar a hacerla nosotros cuando sabemos que fácilmente podemos acabar con la frustración. Pero ese aprendizaje que se da con la frustración, ese aprendizaje que está teniendo el niño, le enseña a saber qué sí puede hacer, qué no, para qué necesita crecer más, en qué se tiene que esforzar más, aprende que el esfuerzo es lo que me va a dar como resultado el lograrlo hacer y que las cosas se tienen que intentar muchas veces para lograr hacerlo. Entonces vamos a ir ayudándole a este niño a ser perseverante, a poder intentar las cosas una y otra vez y no desistir. Y al mismo tiempo, de forma inconsciente, está aprendiendo a ser humilde, está aprendiendo a darse cuenta que no todo le sale fácilmente, que no es capaz de hacer todo lo que se propone y aceptar que hay cosas que los demás sí pueden hacer y yo todavía no. Cuando no permitimos este aprendizaje en el niño, cuando nada más estamos justificando sus debilidades para que no le duela el darse cuenta que no puede hacer todo,
entonces no estamos siendo de ayuda para nuestros hijos. Imaginémonos una niña que es la primera vez que va a hacer su presentación de baile. Entonces está muy nerviosa al ver toda la gente que está a su alrededor que va a presenciar su presentación. Sube por fin al escenario, empieza a bailar y está tan nerviosa que pierde el ritmo y se equivoca muchas veces. Termina la presentación y baja corriendo con nosotros a que la abracemos, a preguntarnos cómo lo hice. ¿Qué hacemos en este caso? Nuestra primera reacción es decirle que lo hizo maravilloso, que nos encantó, estuvo todo perfecto, fue el baile que más me gustó y se ve que tienes muchísimo talento para esto. Pero ella sabe que no estuvo perfecto, sabe que no fue maravilloso, que se equivocó muchas veces. Entonces, por un lado se dan cuenta que no pueden confiar en nosotros, que no les vamos a decir las cosas como son, que no somos objetivos. Pero además nos va a decir, me equivoqué muchísimo, de verdad no estuvo precioso, me equivoqué mucho. ¿Y qué le contestamos nosotros? De entrada, tratamos de minimizar sus errores. Sí, a lo mejor te equivocaste, pero nadie se dio cuenta, te aseguro que nadie lo vio. O lo justificamos. Sí, te equivocaste, pero lo que pasa es que la maestra no te explicó bien lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que el de la música la puso muy bajita, no alcanzaste a oír. O el que estaba en la fila de adelante tosió y te distrajo. Cualquier cosa con tal de quitarle peso a su equivocación. Pero ¿es esto realmente lo mejor que podemos hacer por los niños? Obviamente lo hacemos con una buena intención. Lo hacemos con la idea de que se sientan orgullosos de lo que hicieron. Pero ¿qué están aprendiendo? Esta es la forma de ayudarles. Lo que ellos necesitan, lo que esta niña que vivió esta experiencia necesita, es que la acompañemos a entenderla, a entender qué fue lo que pasó y vivir la experiencia tal cual fue. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Decirle, sí, te equivocaste muchísimo y todo mundo se dio cuenta. Pues no, tampoco. Si hacemos algo así, lo que vamos a hacer es nada más hacerla sentir mal, hacer que sienta que lo único que nos importa es que el resultado final, es que ella lo haya hecho bien, que solo ponemos nuestra atención en sus errores. Es mucho más sencillo que esto. Lo que ella necesita es simplemente que seamos objetivos. Pongamos nuestra atención en el proceso y no nada más en el resultado final. Entonces le podemos decir, estaba súper nerviosa, vi el trabajo que te costó pararte a bailar delante de toda esta gente, pero lo lograste. Debes de estar muy orgullosa de que te atreviste a hacerlo. Sí, sí me atreví, pero me salió horrible y me equivoqué muchísimo. Sí vi que te equivocaste. Y vi cómo te pusiste angustiada, lo pude ver en tu cara, esa angustia cuando te equivocaste. Yo creo que estabas tan nerviosa que perdiste la concentración. ¿Cómo te sientes? Cuando le decimos algo así a los niños, estamos abriendo la plática para que nos hablen de sus emociones, que nos puedan compartir cómo se sienten, esa tristeza, ese dolor de haberme equivocado, de que no fui capaz de hacerlo como yo me lo había imaginado. Eso los está enseñando no nada más a ser humildes, sino también a trabajar sus emociones, aprender a manejar esas emociones que estoy sintiendo en este momento. Y eso va a ser un aprendizaje de por vida. Cuando queremos trabajar con los niños la humildad, lo primero que necesitamos es enseñarles humildad en nosotros. Los niños necesitan tener adultos humildes que sean capaces de reconocer sus errores sin justificarse. Entonces imaginémonos que perdemos la paciencia con un niño. Nos enojamos, le gritamos, lo regañamos y después pensamos, esto no debió de haber sido así, no debí de haberme comportado así. ¿Qué es lo que hacemos? Lo más común es que vayamos a pedirles perdón, pero es un perdón lleno de justificaciones. Perdóname por gritarte, no debí de haberlo hecho, no me gusta cuando te grito. Lo que pasa es que tú no me haces caso y cada vez que te digo las cosas me ignoras y entonces me desesperas y pierdo la paciencia y por eso acabo gritándote. Esto no es un buen ejemplo para los niños, no es un ejemplo de humildad, no es un ejemplo de reconocer nuestros errores. Cuando nosotros los reconocemos pero le achacamos la culpa a alguien más, realmente no estamos reconociendo. Tampoco es un buen ejemplo cuando pedimos perdón, minimizándonos nosotros y victimizándolos a ellos. Por ejemplo, ay, perdóname, mijito, no te debí de haber gritado, es que ya sabes cómo soy y cómo pierdo la paciencia, por favor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Cuando hacemos esto, le estamos dando al niño el poder y la responsabilidad de perdonarnos.
Y es una responsabilidad que los niños no pueden manejar, especialmente nuestros hijos, que lo que más les importa es el vínculo que van a generar con nosotros, es la cercanía con nosotros. No pueden manejar esta responsabilidad. Además, cuando lo hacemos, estamos perdiendo nuestra autoridad y nuestra jerarquía. Simplemente necesitamos reconocer que nos equivocamos, que no correspondía a la forma de hablarles, que no estuvo bien lo que hacemos y que no nos gustó cómo reaccionamos. Entonces simplemente decirles, te grité muy feo, perdí la paciencia, de verdad no me gusta hablarte así, voy a trabajar con mis emociones, voy a trabajar con mi tolerancia para intentar que no me pase. Los niños necesitan ver que se puede pedir perdón, se puede reconocer nuestros errores sin perdernos en el camino, simplemente viéndonos humildemente y reconociendo lo que no hicimos bien. Para esto, el primer paso, es que seamos capaces de nosotros ver cuando nos equivocamos, de estar abiertos a reconocer nuestros errores. Muchas veces somos demasiado soberbios para admitir que nos estamos equivocando. Y es muy importante abrirnos a ver con humildad lo que no sabemos, a ver en dónde nos estamos equivocando, sentir el dolor de que estamos lastimando a nuestros hijos, que estamos generándoles dolor, que no sabemos qué hacer. Tenemos que vernos con humildad y pedir ayuda cuando es necesario, buscar cursos, información, conferencias, talleres, asesorías, conseguir a alguien que nos acompañe en el camino. Necesitamos abrirnos a entender qué nos hace falta para poder crecer y madurar. Decía Séneca, el famoso filósofo romano, que muchos podrían haber llegado a la sabiduría si simplemente no se hubieran sentido tan sabios. Entonces, no nos sintamos sabios nosotros, no creamos que tenemos la verdad absoluta. Abramos humildemente nuestras mentes y nuestros corazones para, junto con nuestros hijos, siempre crecer un poco más.